Quiero hablar, hermanos, en esta tarde sobre cómo atender o entender el llamado de Dios, basado en la experiencia de Moisés. Moisés recibió por parte de Dios un llamado especial para cumplir una misión especial. Y alguien me decía, ¿y por qué no habla mejor para cumplir una misión imposible? Entonces las dos cosas, para cumplir una misión especial y humanamente hablando, imposible. Por eso yo quiero invitarles, yo creo firmemente, hermanos, que este pasaje ustedes lo han leído en algún momento y lo han estudiado, y a mí el Señor me ha dado la oportunidad de leerlo y de compartirlo, y cada momento que leo y lo comparto, yo aprendo cosas nuevas de la palabra del Señor. Entonces quiero invitarles a que juntos leamos unas porciones de las Escrituras antes de leer Éxodo capítulo 3, versículo 1. Antes de leer Éxodo 3, versículo 1 en adelante, quiero invitarles a que juntos leamos unos pasajes. ¿Cuántos creen, hermano, que Dios es un Dios fiel a su promesa? O sea, que si Dios ha hecho una promesa, Él la cumple. Y bíblicamente hablando, en la historia bíblica nos encontramos que Dios hizo promesas y Él las cumplió. Tal vez en algunos casos los que hicieron promesa de Dios fallaron, los hombres, pero Dios no falla a sus promesas, Él es fiel a sus promesas. Todos sabemos también que en la Biblia Dios tiene un pueblo al cual Él ha amado y lo ha defendido a pesar de, y esa es la nación del pueblo de Israel. Últimamente he observado que mi esposa lee mucho de Israel, escucha mucha música de hebrea, y mi esposa me comparte que Israel está pasando esto con Israel, está pasando esto con la tecnología, hay este programa, hay este proyecto, hay estas naciones en contra de Israel, hay estas naciones defendiendo a Israel. Entonces yo me informo de Israel, aparte de leerlo la Biblia, lo que mi esposa me dice, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios tiene un plan muy particular, y a través de la historia Dios lo ha venido cumpliendo y lo ha desarrollado muy especialmente y muy particularmente. Entonces vean esto, mis hermanos. Vamos a leer Génesis antes de leer Éxodo 3. Yo quiero invitarles a leer Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Génesis 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta promesa Dios se la hizo a Abraham. Abraham, aquí se lee Abraham. Todos sabemos lo que sucedió con el pueblo de Israel, que estuvo bajo cautiverio, precisamente lo que dice aquí este pasaje de Génesis 15. Para cumplir años después Dios esta promesa a favor de su pueblo, promesa dada a Abraham, entonces Dios necesitaba vocacionar a alguien, capacitar a alguien, llamar a alguien. Y ese alguien se llamó Moisés. Pero antes de entender el llamado de Moisés, también nosotros conocemos la historia que Moisés, cuando nació, fue escondido en un río para ser protegido de la amenaza
que en Egipto había en contra de los hijos de las hebreas. Y fue y lo escondieron en un río, en una canasta. Pero de repente, dice la Biblia, sale la hija del faraón y lo encuentra allí en el río. Y pide que busquen a una de las hebreas para que lo cuiden, y alguien va y busca a su propia mamá para cuidar a Moisés. Y una vez que Moisés ya estaba un tanto crecido, es llevado al palacio, es llevado a Egipto, es llevado al palacio real, porque lo tomó y lo adoptó por hijo la hija del faraón. Ahora, ¿cuál fue el estatus que Moisés llegó a ocupar al ser adoptado por la hija del faraón y el ser llevado al palacio real del faraón? La hija del faraón era un rey y la hija del faraón era una princesa. ¿Cuál era el estatus real de Moisés entonces, hermano? Era un príncipe. Moisés crece allí en Egipto, en el palacio real. Crece Moisés, y Moisés se prepara en las universidades de Egipto. La historia dice que Moisés era uno de los mejores estadistas de ese contexto. Un hombre sumamente preparado en las grandes universidades de ese contexto. A pesar de que Moisés por muchos años ya está viviendo en Egipto, se ha preparado, ha crecido, tiene todo un conocimiento, una historia de Egipto. En su sangre, en su vena, corre un espíritu nacionalista o patriótico, y él siempre se acuerda de su nación, de su país. Y dice que un día sale Moisés a cierto lugar y ve que uno de estos egipcios está dándole una golpiza a un hebreo. Entonces Moisés queda viendo para los lados, y ¿saben qué hizo, hermano? Le dio un golpe y lo mató, lo enterró. Cuando Moisés se da cuenta que descubren lo que él ha hecho, a Moisés le da miedo y huye de Egipto. Y llega a un determinado lugar, se encuentra con alguien, encuentra allí a una joven, se casa, y este suegro llamado Jetro le da trabajo. Y le da trabajo de apacentar ovejas. Le pone en sus manos una vara, le pone frente a él ovejas y un lugar donde apacentar las ovejas. Después que Moisés perteneció o estuvo en la corte real siendo príncipe, ahora Moisés está en el monte. Después que Moisés vestía de gala y vestía la capa real de la realeza, ahora Moisés anda con un bolso pastoril, con una vara, oliendo a ovejas. Mire qué contraste, hermano. Y Hebreo dice que Moisés rehúsa el ser llamado el hijo de la hija del faraón. El libro de los Hebreos habla de esto. Renuncia a todo aquello pensando en el bienestar de su pueblo, de su nación. Yo viví muchos años fuera del país por circunstancias difíciles en ese entonces aquí en el país. Y sabe, hermano, que uno lleva muy adentro su espíritu patriótico, nacionalista, y cuando uno escucha de noticias de su país y que no puede venir, qué nostálgico se vuelve uno, hermano. Y cuando escucha el himno nacional y se acuerda de los nacatamales, se vuelve nostálgico, ¿verdad? Y hermanos, y parece que Moisés esto sentía por su pueblo. Ok, entonces ahora sí quiero invitarles a leer Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Medián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo:
Iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Noten, hermano, entonces esta experiencia. Hay un escenario en el cual se da toda esta historia. El escenario es, hay dos personajes, está Moisés y está Dios. Y el lugar del escenario se llama Monte Horeb, Monte de Dios. Allí se da, en este lugar, en este escenario, se da esta historia. Está Dios, está Moisés y están en el monte Horeb. Dice la Biblia que Moisés acostumbraba siempre ir a este lugar a apacentar las ovejas, a cuidar de las ovejas. No era la primera vez que Moisés estaba allí. Por muchas veces Moisés ya había estado en este lugar, y mientras Moisés observaba a las ovejas pastar, comer, Moisés meditaba en la geografía, en los eventos, en el terreno, en el campo, en el terreno quebrado, en las piedras rodar, etcétera. Moisés conocía bien ese sitio, ese sector donde él salía a apacentar las ovejas de su suegro Jetro. Pienso que Moisés había visto muchos cuadros, una oveja rodar, una piedra rodar. Pudo haber visto este monte tomar fuego y quedar totalmente carbonizado. Pero uno de esos tantos días, Moisés se encuentra con una experiencia sorprendente, maravillosa. Y la experiencia es que de repente Moisés ve que un arbusto, una zarza, se prende en fuego. Y pienso que al inicio eso no lo asustó a Moisés. Observar que la zarza había prendido en fuego. El tiempo comienza a pasar, el tiempo transcurre y transcurre, y de repente Moisés ve que la zarza que había tomado fuego, se había prendido en fuego, permanece intacta. Ni una sola hoja se había quemado. Está íntegra. Está la llama de fuego, pero la zarza está íntegra. A cualquiera sorprende eso, ¿verdad, hermano? Esto pasa aquí con Moisés. Y Moisés, movido por la curiosidad, entonces Moisés dice: iré a ver qué es lo que sucede aquí. Oigan bien, movido por la curiosidad, se encamina a ver qué es lo que está sucediendo allí en ese arbusto prendido en fuego. Mientras Moisés se encamina, movido por la curiosidad, de repente una voz irrumpe esa acción de Moisés. Y la voz fue: Moisés, Moisés. Y él le dice: heme aquí, Señor. Y le dice: no te acerques, porque el lugar en que pisas, tierra santa es. Automáticamente eso estremece a Moisés, mueve a Moisés, lo asusta, lo sorprende. Cuando Moisés escucha que de en medio de la zarza una voz que lo llama: Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí. Y luego Dios le dice: no te acercas, porque el lugar en que pisa, tierra santa es. Hermanos, hay dos reacciones que podrían suceder al escuchar una voz como esta. Uno es caer al piso totalmente atemorizado, y dos, corrernos. Y aquí Moisés reacciona. Y Moisés reacciona con una palabra positiva. ¿Cuál fue la palabra positiva? Heme aquí, Señor. No olvidemos, hermano, no perdamos de vista esta expresión.
heme aquí, Señor. Automáticamente Moisés entiende que la voz que él está escuchando es la voz de Dios. La voz del omnipotente Dios está hablando con Moisés. Heme aquí, Señor. No olviden los heme aquí, hermanos, de la Biblia. Uno de los heme aquí fue el heme aquí de Isaías. Otro de los heme aquí es el heme aquí de Moisés. Heme aquí. Esa expresión heme aquí es como decir: Señor, aquí estoy a tu entera disposición. Haz conmigo lo que tú quieras. Eso es lo que Moisés estaba diciendo. Pero luego, hermanos, noten lo que pasa. Moisés fue llamado en una circunstancia muy difícil. Las circunstancias en las que Moisés fue llamado las encontramos en el capítulo 2, versículo 23 y 25 siempre de Éxodo. Ahí encontramos en qué circunstancia Dios llama a Moisés, y era que su pueblo estaba pasando por una situación tremenda. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob. Lo que leímos en Génesis capítulo 15. Se acordó Dios. Es el momento en el que Moisés es llamado. Es un momento en que el pueblo está sufriendo en cautiverio, oprobio, esclavitud, servidumbre, látigos, tortura. En esa circunstancia Dios llama a Moisés. Dios vocaciona a Moisés. Pero observen esto, hermano. Moisés dice: heme aquí, Señor. Después de este heme aquí, Dios llama a Moisés en primer lugar para que él contemple su gloria. Gloria que estaba siendo manifestada desde la zarza que estaba ardiendo. Pero algo muy curioso: antes de que Moisés se acercara a la zarza y oír la voz de Dios, dialogar con Dios, Dios lo llama a una acción muy importante. Dios lo llama a despojarse. Le dice Dios a Moisés: Moisés, no te acerques, porque el lugar en que tú pisas, tierra santa es. Y luego le dice: quita las sandalias de tu pie. Antes de contemplar la gloria de Dios, primero hay que despojarse. Moisés, antes de ir a la zarza y dialogar con Dios, establecer un diálogo, primero Dios lo llama a que se despoje, se quite la sandalia de su pie. Queridos hermanos, en este asunto del servicio, en este asunto del ministerio y en este asunto del llamado, no podemos oír la voz de Dios o contemplar la gloria de Dios si antes no nos hemos despojado. ¿Qué era lo que tenía que quitarse Moisés? La sandalia. ¿Qué representaba los zapatos, la sandalia en ese contexto? Era visto como algo impuro, como algo inmundo por la suciedad que habían en los caminos polvorientos de ese entonces. Cuando alguien llegaba a una tienda, a una casa, el huésped de esa casa, el dueño de la casa, estaba a la puerta con un recipiente con agua, con una toalla para recibir, lavar los pies y hacerlo entrar a su casa, a su tienda, como una señal de bienvenida, pero los zapatos quedaban afuera. Cuando alguien llegaba a la tienda para adorar, de igual manera, los zapatos, las sandalias tenían que quedar afuera, porque entraba al lugar santo para adorar a Dios, para contemplar la gloria de Dios, para contemplar la grandeza de Dios desde el templo a través del sacrificio que se daba en el templo.
Por lo tanto, aquí Moisés está viviendo una figura parecida como esta. No podía acercarse a la zarza si antes no se despojaba de su sandalia, no se despojaba. Porque en la zarza estaba la gloria de Dios, la voz de Dios, la presencia viva de Dios. Y para acercarse a Dios había que despojarse. Queridos hermanos, no podemos nosotros disfrutar de la presencia de Dios a plenitud, como todo un deleite y con toda libertad, si en nosotros no nos estamos despojando de aquellas cosas que impiden mi verdadera comunión con Dios. Y la pregunta es, hermano, cada vez que usted venga a la presencia de Dios para leer la Biblia, para orar, guarde un poco de silencio y comience a reflexionar, a meditar, a analizar y llegue hasta el corazón, examínese cómo está su relación, su comunión con Dios, qué cosa hay que despojarnos para disfrutar de la comunión y la relación con Dios. Muchas veces nosotros intentamos buscar la presencia de Dios, pero no la encontramos. Hay una diferencia entre buscar y encontrar, hermano. Muchas veces busco y yo no encuentro. Otras veces busco y encuentro lo que necesitaba encontrar. Hermano, acercarnos para buscar la presencia de Dios y encontrarnos con esa presencia requiere de despojarnos. ¿De qué nos vamos a despojar, hermano? Hay cosas que muchas veces cargamos que impiden, que obstaculiza mi comunión, mi relación, mi compañerismo, el disfrute de andar con Dios día a día en libertad. Por lo tanto, debo de despojarme para contemplar la gloria de Dios. Dios le pide a Moisés que se despoje en primer lugar. Y después que le pide que se despoje, lo llama a contemplar su gloria. Cuando contempla la gloria de Dios, Moisés, cuando establece un amplio diálogo a partir del heme aquí, ahora Dios instaura, establece un diálogo con Moisés. En ese escenario, el monte Horeb, la zarza ardiendo, ahí está Moisés ya sin la sandalia, con miedo, escuchando a Dios, conversando con Dios, Dios con él. Y ahí comienza un diálogo entre Dios y Moisés. Vean esto, hermanos. En ese diálogo que Dios establece con Moisés, Dios se remonta a la historia y le dice: Moisés, yo soy el Dios de tu antepasado, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Se remonta a la historia, le está queriendo decir: yo soy el Dios que le hice una promesa a Abraham, hice una promesa a Jacob y a Isaac. Yo soy ese Dios. Se remonta a la historia. Pero el remontarse a la historia, eso le da convicción, le da firmeza a Moisés. Le debe dar convicción y le debe dar firmeza. ¿En qué sentido? Moisés tuvo que haber analizado y haber dicho algo como esto: este es el Dios que le dio promesa a mis pasados, fue fiel con ellos, los ha guardado, los ha mantenido, los ha sustentado y no los ha dejado solo. Por lo consiguiente, lo hará conmigo. Esa pudo haber sido la reacción positiva de Moisés. Dios se remonta a la historia. Noten esto: Dios llama a Moisés en una circunstancia de servidumbre para su pueblo. Lo llama en el monte Horeb, la zarza ardiendo. Dios habla con Moisés, le pide que se despoje, lo llama a contemplar su gloria. Y luego Dios se remonta a la historia, trayendo a la mente de Moisés sus antepasados. Eso está en el versículo 6 del capítulo 3 de Éxodo. Luego, Dios le dice a Moisés, versículos 7 y 9, Dios le dice a Moisés: estoy enterado de lo que está pasando con mi pueblo. O sea, Dios ubica a Moisés y le presenta un cuadro de la dura realidad en que está viviendo el pueblo de Israel en el cautiverio en Egipto. Lo ubica. Queridos hermanos, así trabaja Dios. Dios está interesado en cumplir sus planes, sus propósitos y sus proyectos. Y Él se vale de instrumentos para cumplirlo.
El instrumento aquí era Moisés. Dios se vale. Y para que yo entienda el panorama del llamado, Dios me ubica sobre para qué me está llamando y qué es lo que voy a hacer. En otras palabras, Dios está alfabetizando a Moisés, le está dando instrucciones precisamente qué es lo que va a hacer. Dios nunca nos envía a la deriva. Vengan, los llamo para hagan lo que a ustedes se les ocurra. No, Dios ya tiene un plan diseñado, un plan trazado que debemos cumplir. Amén, hermanos. Lo que quiero decir con esto, mis queridos hermanos, es que si Dios lo está llamando a usted, o Dios lo ha llamado a usted, Dios lo ha llamado para cumplir funciones claras y específicas. Usted no tiene que inventar nada más, ya todo está diseñado por parte de Dios. Únicamente somos los instrumentos en las manos de Dios para cumplir su propósito. Amén, hermanos. Ya Dios ha diseñado qué es lo que debemos hacer. Hay una misión clara y una misión específica que debemos cumplir, mis queridos hermanos. Entonces, Dios se remonta a la historia. Y luego, Dios se identifica con la necesidad de su pueblo. Se identifica, le duele, le compunge. Dios se identifica y por eso Él necesita hacer algo. Un paréntesis, hermano. Nuestro Dios es un Dios amoroso, ¿no es cierto, hermano? Dios ama a la humanidad. Dios ama a este mundo. Dios quiere a este mundo y quiere salvar este mundo. Dios conoce las necesidades que este mundo tiene. Dios conoce esa triste realidad en la cual está enredada este mundo, en el pecado, en la corrupción, atada por el mismo Satanás. Dios sabe eso y es consciente de eso, y eso le duele en el corazón de Dios. Él se identifica con esa realidad y Él quiere sacar de esa situación a la gente que está inmersa en esta triste historia. Eso es una verdad. Yo digo esto: si a mi Dios, el santo en perfección, el perfecto, ama a este mundo, quiere salvar a este mundo, se identifica y le duele en su corazón el mal que en este mundo hay, ¿cuál debería ser la acción de la iglesia entonces, hermano? Una reacción en obediencia a esta necesidad y a ese mandato de Dios. Ok, Dios se identifica con esta necesidad, mis queridos hermanos. Y luego, Dios determina liberar a su pueblo de la opresión egipcia, usando como instrumento a Moisés. Y ahora aquí comienza un diálogo diferente. Primero, Moisés está escuchando a Dios, contemplando la gloria de Dios, lo manda que se despoje y ahora comienza ya algo más serio, algo, voy a decir así, fuerte para Moisés. Y vean, hermanos, lo que Dios le dice a Moisés. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Me imagino que Moisés dijo: todo esto para enviarme a un lugar de donde ya escapé. ¿De dónde había salido Moisés, hermano? De Egipto. ¿Cómo salió Moisés de Egipto, hermano? Salió huyendo. Perseguido por la Interpol de ese entonces, ¿verdad? Había asesinado. O sea, Moisés no salió bien. Me imagino que Moisés pudo haber dicho: pero ¿cómo se le ocurre al Señor, a Dios, mandarme a ese lugar a mí? Ya salí de allí, conozco, no salí bien. Precisamente por eso es que lo está llamando, porque conoce la historia y la realidad en Egipto. Aquí Dios comienza a tratar con Moisés en este llamado especial que le está haciendo, y comienza Dios a vocacionarlo. Y a partir de aquí comienza una reacción de Moisés negativa. Las reacciones de Moisés frente a este llamado son excusas,
evasivas y confrontaciones. A partir de ahí, Moisés comienza a evadir, a excusarse y a confrontar a Dios frente a ese llamado especial que Dios le está haciendo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Moisés en el versículo 11, hermano? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Déjeme decirle algo, hermanos, en este versículo 11. Versículo 11, Moisés reacciona. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuál fue la reacción de Moisés, hermano? Moisés trata de descalificarse a sí mismo. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Moisés se descalifica a sí mismo y se considera falto de autoridad. Miren, hermano, este llamado que Moisés está teniendo es un llamado muy especial. Vea esto. Cuando Dios llama a Pedro, Pedro se considera un pecador y quiere evadir ese llamado. Cuando Dios llama a Isaías, Isaías se siente mal por el pecado de su pueblo. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías regresa a un estado infantil, a un estado de niño. Y ahora que Dios está llamando a Moisés, Moisés se presenta como algo incapaz, pero este viene a ser el padre de las excusas. Los anteriores presentaron una sola excusa y Moisés presentó 5 evasivas para escapar al llamado de Dios. Y el primero está ahí en el versículo 11, ¿quién soy yo? Querido hermano, ¿para qué Dios lo ha llamado a usted? ¿O para qué Dios lo está llamando ahorita? ¿Y cuál es su reacción hoy? ¿Será que se identifica con Moisés y está diciendo: ¿quién soy yo, pastor, para ocupar ese privilegio que me está pidiendo hacer? ¿Quién soy yo, pastor, para hacer ese ministerio con los niños, con los jóvenes, para ir a este campo, a este lugar? ¿Quién soy yo? Queridos hermanos, Dios nunca se queda con las manos cruzadas frente a las reacciones negativas que nosotros tenemos. Y entonces Dios le tira un revés a Moisés, como diríamos en el buen nicaragüense, ¿verdad? Y recordando la pelea de anoche, gancho al hígado. Versículo siguiente, mis queridos hermanos, el versículo 12. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Cómo reacciona Dios frente a esa evasiva de Moisés? ¿Qué dice el versículo 12, hermano? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo. ¿Qué más quiere usted, hermano? O sea, si Dios lo está vocacionando a hacer algo y le dice: Moisés, Señor, yo no puedo, se considera totalmente, se descalifica a sí mismo por la falta de autoridad, y Dios le dice: es cierto, tú no puedes, pero yo estaré contigo. Hermano, teniendo a Dios de nuestro lado, lo tenemos todo, hermano. Yo estaba leyendo una historia sobre las iglesias de las catacumbas, que dice que en cierta ocasión las autoridades iban persiguiendo a uno de los misioneros, y entonces los misioneros corrieron, fueron al monte y se metieron a una cueva. Y van corriendo las autoridades y se paran frente a la cueva y ven una gran tela de araña. Y dicen ellos: no creemos que se hayan metido aquí, porque si se hubiesen metido, estas telas de araña estuvieran rotas. Y ellos habían entrado ahí, escuchando lo que estaban diciendo afuera los misioneros, que las autoridades decían: si hubiesen entrado aquí, estas telas de araña estuvieran rotas. Y se fueron. Ellos escriben después: cuando Dios está de mi lado,
las telas de araña se convierten en cortinas de hierro. Y cuando Dios está en mi contra, las cortinas de hierro se convierten en telas de araña. Hermanos, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, las cosas cambian, ¿no es cierto, mis queridos hermanos? Aquí, en este pasaje, Dios le dice a Moisés: Moisés, no te preocupes, hombre, yo estaré contigo. La autoridad te la he delegado yo. Yo iré contigo, no te preocupes, Moisés. Pero Moisés, atemorizado por la historia de él, de donde había salido, se siente descalificado totalmente. Pero seguimos, hermano. Ahora Moisés presenta una segunda evasiva. Y Moisés dice, en la siguiente evasiva dice Moisés no sabe a quién representa. Moisés no sabe a quién representa. En el versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ellos me preguntarán, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué responderé? Entonces la evasiva de Moisés es: ellos me van a preguntar y yo no sabré qué decirles a quién represento. Pero Dios reacciona a esa segunda evasiva de Moisés y le responde en el versículo 14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y punto. ¿Saben qué quiso decir Dios allí? Yo soy el eterno, soy el único, soy el soberano, soy el Dios de tus padres, el Dios de la historia, el Dios que amo a este pueblo, y yo estaré contigo, Moisés. Mis queridos hermanos, ¿por qué Moisés pone en tela de duda y no sabe a quién representa? Él sabía que en Egipto, los egipcios en ese contexto eran politeístas, tenían muchos dioses. Y al hablar de un Dios, podrían aducir que era un Dios, uno de los tantos dioses. Pero Dios le dice: no, yo no soy uno de esos tantos dioses, yo soy el que soy, y punto. Moisés presenta excusas, Moisés presenta evasivas, pero Dios tiene una respuesta, una reacción clara y contundente frente a las reacciones negativas de Moisés. Pero ahora, mis queridos hermanos, Moisés presenta una tercera excusa, y esa la encontramos en el capítulo 4 de siempre el libro de Éxodo. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido Jehová. Versículo 1. Ahí Moisés presenta una tercera evasiva. Moisés afirma que su historia será puesta en duda y su palabra no será recibida con crédito al regresar a Egipto. La pregunta es: ¿por qué, hermano? Porque de allí había salido. ¿Cómo salió? Mal, como un asesino. Entonces él pensó que iban a decir: ¿y ahora qué cuento se trae Moisés? Y voy a hacer un paréntesis, hermano. ¿No es cierto que a nosotros nos da miedo un cuadro como este? Póngale que usted en su barrio, antes de venir a Jesucristo, vivió una vida desordenada, perdida, que por naturaleza así se vive cuando uno vive sin el Señor. Y de repente usted tuvo la oportunidad de ir a un sitio a trabajar por una temporada y ahí se encuentra con el Señor lo salva. Y luego usted regresa a ese barrio o a esa ciudad y usted viene con miedo de hablar del cambio que Cristo ha hecho en su vida. Y usted va a decir: esta gente no me va a creer porque conocen mi historia pasada. Algo así estaba pasando con Moisés. Moisés llega hablando ante el faraón, lo conocen a Moisés, sabían cómo había salido, y al hablar que ahora va para cumplir una misión especial, Moisés tiene miedo de que no crean en su mensaje
y ponen tela de dudas, que no crean a su palabra y no le den crédito a lo que él está haciendo. Esto es lo que está pasando con Moisés. Pero vean, queridos hermanos, que Dios no se queda siempre quieto. Entonces Dios reacciona. Y en el versículo 2, Jehová dijo lo siguiente, versículo 2 del capítulo 4. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés dijo, y Moisés agarró la vara, ¿verdad? Una vara. Ok, esa vara es la misma vara que su suegro Jetro le dio como instrumento pastoril. O sea, Moisés está en el diálogo con Moisés en la zarza, pero está con la vara en sus manos. Y le dice a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Una vara. Ya hay dos cosas aquí importantes que Dios le ha dado a Moisés. Uno, su presencia. Y dos, ¿qué es lo que tiene Moisés en sus manos, hermano? Una vara. Y dos cosas que le acompañan: la presencia de Dios y una vara. La vara pastoril. ¿Se acuerdan, hermano, de aquella historia cuando Jesús está enseñando todo el día y una gran multitud le sigue? Ya era tarde, estaban cansados, había hambre y Jesús tenía que darle de comer. Y entonces los discípulos fueron y encontraron a un niño que tenía una cesta, y en esa cesta, ¿qué tenía, hermano? Unos peces y unos panes. ¿Y qué hizo Dios con esos peces y esos pocos panes que estaban en las manos de aquel niño, hermano? Hizo un gran milagro y le dio de comer, dice la Biblia, a 5,000. Según el estudio bíblico, eran como 15,000. O sea, Dios hizo un milagrazo con aquellos panes que estaban en las manos de aquel niño. Dios quería hacer un milagrazo con la vara que estaba en las manos de Aarón. Y Dios quiere hacer un gran milagro con lo que usted tiene en sus manos. ¿Qué tiene en sus manos, hermano? Dijo alguien, hay recursos económicos, pero también hay talentos, hay habilidades, hay dones que usted tiene que Dios los quiere usar para hacer un gran milagrazo, hermano, en este mundo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios quiere usar lo que usted tiene en sus manos. Dios quiere usar lo que usted es, lo que usted tiene. Noten que Dios quiere usar la vara pastoril que su suegro Jetro le dio a Moisés. Dios la quiere usar ahora como un instrumento de su gloria. ¿Cuántas personas, hermanos, cuando estábamos sin Cristo allá en el mundo perdido, teníamos talento, habilidades, y ahora que nos convertimos al evangelio, Dios no quiere que usted deseche esos talentos y esas buenas habilidades? Dios quiere usarla como un instrumento de adoración para la alabanza de su gloria. Hoy que ya usted es convertido al evangelio, Dios lo consagra a usted y a ese talento que usted tiene. ¿Cuánto cree eso, mi querido hermano? Entonces usted venga al Señor así como está y solo dispóngase a ser usado por Él. Pero viene Moisés, hermano, y presenta. Entonces Dios le dice a Moisés: no te preocupes, Moisés, tú tienes una vara en tus manos. Y Dios comienza a hacer prodigios, milagros, portentos con esa vara. Y le dice Dios a Moisés: no te preocupes. Si no te creen a ti, van a creer a las señales que tú harás con esa vara. Versículo 4, el versículo 5, habla el versículo 6 y el versículo 7. Habla de las señales como la lepra y el ser sano de eso, etcétera. Eso lo pueden leer tranquilamente ustedes en su casa, mis queridos hermanos. Pero Dios no se cansa. Mientras Moisés presenta excusas y evasiva, Dios siempre se mantiene en pie. Entonces viene Moisés y reacciona una cuarta vez. Moisés se revela como alguien torpe de lengua, y Moisés se presenta como alguien que no sabe hablar. ¿Dónde está eso, hermanos? Versículo 10. ¿Qué dice Moisés?
Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés se revela tardo de habla y torpe de lengua. La pregunta es, ¿era cierto eso? Hermano, no era cierto. Todos sabemos de dónde Moisés sale, de dónde Moisés ha venido, dónde Moisés se ha preparado. Aquí son simplemente o meramente excusas evasivas. Pero como Dios nunca se queda pasivo, entonces Dios reacciona y le dice que él puede hacer hablar al mudo, Él lo creó, y comienza Dios a presentar una serie de argumentos para convencer a Moisés. Perfecto. Aquí hay una cuarta excusa por parte de Moisés. Y ahora viene la quinta y la última evasiva. Y en esta última evasiva de Moisés, ¿saben qué dijo Moisés, hermano? O sea, en el buen nicaragüense Moisés se quiebra. Y Moisés, frente al llamado de Dios, Moisés reacciona de una manera sorprendente, presenta resistencia y dice: Señor, ¿por qué no envías a otro y me dejas tranquilo a mí? En otras palabras, lo que me estás pidiendo hacer, que lo haga otro. Que lo haga otro. Y me deja en paz a mí. Busquemos el versículo, hermano, donde dijo Moisés esto. ¿Dónde Moisés dijo esto? Versículo 13. Versículo 13. Moisés dice: ay, Señor, envíate ruego. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, que lo haga otro menos yo. Esa es una reacción y una evasiva cómoda y hasta cierta medida irresponsable. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con Moisés y al que quiere usar es a él, no a otro. En esta circunstancia, Dios quiere usarlo a él y no a otro. Lo que quiero decir con esto, hermanos, si Dios a usted lo está llamando para hacer algo, en este momento es con usted, no es con otro. O sea, no vuelva a ver a otro usted. Como cuando alguien le dice: Señor, ¿es conmigo? Sí, con usted. Y usted vuelve a ver a los lados, atrás: es conmigo. Sí, eso era el caso de Moisés. Dios le dice a Moisés: Moisés, no es con nadie más. No es con el que está a la par tuya, detrás o adelante. Es contigo, Moisés. A ti te quiero para esta misión imposible y una misión especial. Era especial porque era libertar al pueblo, y era imposible humanamente porque era enfrentarse al faraón. Pero era él que quería usar. Hermano, es a usted. Amén, hermano. Es a usted el que el Señor quiere usar. Para eso eso que usted está sintiendo y en lo que le está pidiendo que sirva, es usted, no es otro. Ok, Dios sabía que Moisés tenía la capacidad, conocía el lugar y era la persona idónea, la persona indicada para cumplir este propósito. Si Dios lo está llamando a usted, es porque Dios sabe que usted puede, tiene la capacidad y es usted la persona especial, indicada para cumplir el propósito de Dios, no es otro. ¿Están entendiendo eso, hermano? Es usted, no es otro. Entonces, cuando todos reaccionamos en el heme aquí, entonces podemos hacer efectivo el trabajo, somos fructíferos y tendremos gran resultado de lo que hacemos cuando todos respondemos heme aquí. Pero ahora escuche esto, hermano. ¿Cómo reaccionó Moisés en la zarza cuando Dios lo llama? Moisés dijo: heme aquí. Pero luego se arrepiente y comienza a presentar excusas. Hermanos,
Frente al llamado de Dios solo quedan dos cosas: decir sí o decir no. Decir no tiene consecuencias. Decir sí tiene recompensas. Frente al llamado de Dios, o frente a ese diálogo con Dios, o la confrontación con Dios, solo me queda decirle sí en sumisión y no mostrarme en rebeldía. Porque entrar en guerra con Dios, yo siempre pierdo. Y a mí no me conviene estar en pleito con Dios, me conviene obedecerle. Amén, hermano. Aquí Moisés está en lucha con Dios y a Dios nadie le puede ganar. Solamente nos conviene someternos en obediencia a ese llamado que Él nos hace o nos está haciendo. ¿Qué pasó, hermanos? En la Biblia encontramos un personaje que también presentó excusas frente a ese llamado de Dios. Es el caso de Jonás. Dios llama a Jonás para que vaya y proclame en Nínive. Jonás sabía la historia de Nínive, sabía que la maldad en Nínive era grande y no era fácil poder llegar a Nínive. Y entonces Jonás desobedece el llamado de Dios, se revela el llamado de Dios, coge el camino equivocado y la consecuencia lo alcanza. ¿Cuál fue la consecuencia de Jonás? Ser tirado a las profundidades de las aguas por haber desobedecido el llamado de Dios. Mis queridos hermanos, al final Moisés termina rendido frente a ese llamado de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 18 y versículo 20, allí vemos cómo Moisés le dice al Señor al final: sí, Señor, aquí estoy en tus manos. Y dice la Biblia que Moisés tomó su vara, tomó a su esposa y a su hija, las puso en un asno y se encaminó para cumplir la misión. Termino con esto, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el llamado que Dios le ha hecho o le está haciendo a usted? Dios llamó a Moisés con un llamado especial para cumplir una misión especial, una misión específica. ¿Se está identificando con Moisés usted en ese cuadro de excusas? ¿Cuál de esas excusas es la suya? No sé hablar, no puedo, no me creen, tengo miedo, o Señor, que lo haga otro o menos yo. Si usted está recibiendo un llamado especial para algo, no se excuse. No le conviene presentar excusas. A Dios no le podemos engañar, no le podemos mentir. Nos conviene que nos dispongamos a obedecerle. Si Dios lo está llamando a usted, para que ese llamado usted lo pueda entender claro y abiertamente, hay que despojarnos y hay que someternos a esa gloria y a esa grandeza de Dios, para que Él nos revista de ese poder y la autoridad y poder hacer la misión que Él nos ha encomendado. No luchemos, no entremos en guerra con Dios, no nos conviene, perdemos. Ganamos más sometiéndonos en obediencia. Lo siguiente, mis queridos hermanos, a partir de ese diálogo que Dios tuvo con Moisés, la historia de Moisés cambió totalmente. La vida de ocio y la vida de descanso de Moisés cambió. A partir de allí, la vida de Moisés fue comprometida, fue ocupada, porque se dedicó a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Eso pasa con los llamados y por eso es que tenemos miedo, porque sabemos que si respondemos en el heme aquí, vamos a estar ocupados hasta el agotamiento, y eso es lo que Dios quiere, hermano, que estemos ocupados en su obra, que gastemos y nos desgastemos en la obra del Señor. Vale la pena, mis queridos hermanos. Dios llamó a Moisés para una misión especial, para una misión específica. ¿Para qué Dios lo está llamando a usted? Pongámonos de pie, hermano, por favor.